que Ábalos no era cualquiera. Ábalos era el número 2 del Partido Socialista. No olviden que el Partido Socialista era el partido, y sigue siendo, que gobierna nuestra nación, España, y no se olviden que Ábalos era el hombre de confianza, la mano derecha del presidente del gobierno. Pues este tío, que no perdía ripio con su furgoneta de señoritas en el Parador, intercalaba esas noches con actos con Pilar Alegría. Es decir, que no fue uno, que fueron varios. Fernando Paz, buenas noches. Pues mira, muy buenas. Qué asco da todo, ¿no? Qué soez. Qué soez es todo, ¿no? Sí, qué ramplón. Es verdaderamente tremendo. Y no olvidemos una cosa, no es indiferente el número de personas con el que estuviese Ábalos, porque recordemos que estamos en una época en la cual se nos disuadía desde el gobierno y desde todos los medios de comunicación de que nos juntáramos más de 4. Es decir, que estamos en septiembre del 2020, hay restricciones en Madrid, no recuerdo exactamente por toda España, creo que en ese momento no, pero yo recuerdo que sí había restricciones en Madrid, por ejemplo, había problemas y dificultades para moverse por todo el país, etcétera. O sea, y Aragón, perdóname, Fernando, al hilo de este interesante comentario, yo creo que recordar que Aragón eran de las medidas más estrictas. Creo recordar, al hilo de lo que comentas. Yo sé que por allí en septiembre, porque escribí bastante sobre eso, había una localidad, creo que era Andorra, que estaba, vamos, prácticamente cercada, de la que no se podía entrar ni salir porque los números se habían disparado, etcétera, por aquellas fechas. Creo que en ese momento en Teruel, me parece que en ese momento no, pero vamos, que estábamos todos sometidos a un bombardeo absolutamente infame por parte del gobierno, donde las reuniones, en el menor de los casos, se desaconsejaban vivamente. Bueno, el gobierno del que formaba parte este tío, este señor, este señor y la delegada del gobierno, que forma parte de ese mismo gobierno, del gobierno de ese partido. O sea que, quiero decir que no es indiferente el contexto en el que se producen estos hechos, sino que es altamente significativo. Y a mí, personalmente, me cabrea bastante que nos restringieran a todos y que ellos, desde directores de periódicos hasta ministros y diputados, hicieran lo que les diese la gana, como el señor Revilla en Cantabria, que va por ahí dando lecciones, y como Ábalos, por lo que sabemos. O sea, verdaderamente esto, mira, estamos con este asunto de Ábalos, que bueno, ya sospechábamos que estas cosas Ábalos las llevaba a cabo con alegría, eso ya lo sabíamos, con alegría presupuestaria, que lo pagamos todos, y no sabemos si con otra alegría. Claro, como bien se ha apuntado en la conversación que estaba escuchando mientras esperaba aquí, es que tiene importancia que sea Pilar Alegría, porque a lo mejor precisamente por su papel como delegada del gobierno que era en ese momento, tiene que ver con su ascenso político. Es decir, a lo mejor resulta que la coincidencia no es tanta. Mira, vamos a rebobinar por un momento, porque aquí antes de la aparición de Pilar Alegría, tenemos la de Óscar López, que es el ministro de Transformación Digital actual y que era director de Paradores. Bueno, le han preguntado a Óscar López por este asunto y él todo lo que ha dicho ha sido dos cosas. ¿A cuál peor? Una, que hay que denuncia que esta información la han sacado los pseudomedios. Bien, primer punto. Segundo punto, bueno, el segundo punto ya es más peregrino todavía, cuando dice que cómo nos preocupamos de estas cosas con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Al parecer hay que hablar de los aranceles de Trump y todo lo que se salga de ahí, pues no interesa. Hombre, es poco creíble que al director de Paradores no le digan nada y que a un periodista sí se lo digan. Por cierto, que lo que sí consta es que Óscar López pidió, siendo director de Paradores, según consta por la investigación, le pidió a Koldo el teléfono de Aldama. Esas casualidades que pasan en el PSOE. La defensa de Óscar López es lamentable por todos los conceptos y estaba bueno, pues muy nervioso cuando ha hablado de todas estas cosas. Lo mismo que le ha pasado a Pilar Alegría, que se la ha notado muy nerviosa. Y Pilar Alegría, ¿qué ha dicho en su defensa? A ver si lo adivináis. Pues que esto lo han sacado pseudomedios y que la información no está verificada. Curiosamente, lo mismo que Óscar López. Como tengamos que esperar a que lo verifique Jesús Cintora, ¿verdad?, el último verificador que se han inventado, pues ya podemos esperar sentados. Así que lo que sí queda claro es que esta señora, Pilar Alegría, acompañó a Ábalos durante toda la jornada y ha añadido
yo creo que significativamente, María José, que no piensa decir dónde durmió esa noche. Y hombre, digo yo que si hubiese dormido fuera del parador, igual no tendría ningún motivo para ocultarlo, pero es que a lo mejor resulta que Pilar Alegría no estaba muy lejos de la cama de Ábalos. Y dado cómo se desarrollaron los acontecimientos, sería imposible, recordemos los acontecimientos, sería imposible que hubiese ignorado lo que estaba sucediendo, ya que como poco algún sonido procedente de la habitación en la que tenía lugar la bacanal, que desembocó en un destrozo de la suite, algún ruido, digo yo, que habrían hecho, ¿no? Hombre, y sus acompañantes. Digo, 16, pues es que estoy siguiendo, te estoy escuchando, pero estoy al plato y a las tajas, Fernando, y mientras que te escucho me he ido a las Cortes de Aragón, a su misma página, septiembre, mirad, orden 831/2020 del 8 de septiembre de ese año, claro, dice, por lo que se adoptan medidas en materia de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Ejes de los Caballeros. Ejea de los Caballeros. El 9 de septiembre, es decir, un día más tarde, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Dice, coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. En fin, esto es, vamos a ver, permítanme, porque claro, yo me he ido aquí al final del todo y esto es la legislación de Aragón 2020. Crisis sanitaria, códigos electrónicos, el BOE, y viene punto por punto de las Cortes de Aragón, de la legislación de Aragón, he tomado estos datos. Así que mientras que este individuo retozaba, y entendemos que si la señora Alegría estuvo en el parador, algo tuvo que escuchar, porque no solamente, quiero decir, eran 16 señoritas, una auténtica bacanal, pero es que recordemos que personal del propio parador ha hecho declaraciones de en qué situación quedó todo. O sea, por Dios. La habitación absolutamente destrozada. Este tío se creía que era una estrella del rock. Sí, sí. María José, efectivamente, era Oasis. Vamos a ver, si Pilar Alegría no duerme en el parador, lo dice. Oiga, que yo me volví a mi casa de Zaragoza, que es donde residía, y yo qué sé, yo dejé al señor Ábalos allí, a mí qué me cuenta usted. Solamente puede ocultar esa información porque efectivamente durmió en el parador. Y si durmió en el parador, evidentemente, con los ruidos que son de suponer cuando hay 16 personas o 19 contando a los 3 varones, tú me dirás si verdaderamente los ruidos no trascendían y no tuvo que enterarse, porque según las informaciones publicadas, lo que allí tuvo lugar se celebró con mucha alegría, María José, con mucha alegría. Y si no, que diga dónde estuvo. Fernando Paz, muchísimas gracias. Interesantísimo. Quedan muchas reflexiones. Rafa Pal.